empezar la semana, lunes. ¿Te imaginan todo lo que hay adelante durante estos próximos 7 días? Y vamos a empezar por lo cotidiano. Vamos a empezar por una palabra un poco desconocida en el continente, porque tiene una gama de explicaciones incontenibles por el significado. Escrachar es un reclamo, es una ponencia pública para producir un efecto. O sea, vamos a escrachar algo que realmente nos ha afectado en la dignidad, en los intereses o en los sentimientos. Entonces, de donde proviene la agresión, ahí le vamos a apuntar los cañones. Vamos a escracharlos. O sea, es el recurso del agredido, el recurso del que ha sido generalmente injustamente agredido o leccionado o afectado sus intereses o sus sentimientos a veces. Y entonces ese individuo, ese grupo, ese sector, esa institución, ese gobierno, ese ministerio, en fin, merece un reproche público y no tenemos instrumentos. El pueblo, los afectados, los marginados sociales, los castigados, el único recurso que tiene es la protesta pública, escracharlo. Y claro, ahí caen políticos, ahí caen intelectuales, ahí caen instituciones, organizaciones, ahí caen gobiernos, ministros, en fin, caben todos los que ostentan el poder. Nunca un escrache se hace contra un pobre diablo, excepto que sea un delincuente en un barrio que haya cometido una barbarie, lo escrachan los vecinos. Pero de los escrachos que estamos hablando en este espacio, estamos hablando de los despachos que generan agresiones a los indefensos, a los pobres, a los marginados, a los que han castigado durante enorme cantidad de tiempo y que la única forma de poder, no digamos vengarse, no hablamos de venganza, sino de ponerse a hacer presente la disconformidad es mediante un escrache. Nos vamos a plantar frente a su organización, a su institución, frente a sus oficinas, frente a su ventana, frente, en fin, donde fuere, y le vamos a hacer un escrache. La mayor cantidad posible de gente que podamos juntar. O sea, parte de un grupo y se manifiesta. Y el escrache obtiene relativo éxito cuando es hecho conocer por los medios de comunicación, porque puede haber un escrache en un lugar y si no se publica en los diarios, si la prensa, si la televisión, si la radio no lo pone en conocimiento, nadie se entera. Pero hoy ha pasado a ser un negocio el escrache, un tema interesantísimo, moderno para los que lo conocen, pero esto es antiguo, o sea, siempre hubo la resistencia pasiva de los indefensos. Vamos a hablar del tema, vamos a explorar. Nosotros estamos en una exploración. Vamos a explorar, a ver qué conocimiento nos aportan todas las búsquedas y qué nos proveen como recursos para ver los movimientos de las multitudes afectadas, los agredidos. Claro, este es un término acuñado en los tiempos modernos por el periodismo, que sería una rememoranza del reclamo de justicia, pero ha sido puesto en contexto por la prensa, por los medios de comunicación masiva, como un escrache, como una rebelión contra las instituciones, sobre todo los que ellos consideran que hay que agredirlos. O sea, ellos forman parte porque es una mercancía para la prensa, para el periodismo. Este periodismo que tenemos en estos tiempos nosotros, que son periodismos mercantilistas, no son periodismo de la información, no son periodismo del comentario, no son periodismo de la enseñanza, no son periodismo con señas de cultura, son periodismo agresivo que tienen la noticia como una mercancía. Y entonces eso les permite, cuando lo fomentan, fogonean esa noticia, para ellos es una mercancía vendible y que tiene una alta exponencia. Entonces,
Nosotros tenemos que penetrar en la idiosincrasia de los que comercian vilmente con esa mercancía, con el escrache. Ahora, hay muchas formas de escrache. O sea, hay formas de escrache sublimes, o sea, manejadas con cultura, con elevación, desde tribunas que son incuestionables. Por ejemplo, un gran escrachador moderno que tiene un contenido de profundidad extraordinario es López Obrador. López Obrador pone en evidencia todos los que han dañado a la población en todos los órdenes en México mediante la corrupción, mediante, en fin, en los negociados, mediante todo lo que ha llevado a ese país a un proceso de enfrentamientos entre hermanos. Y entonces los que impolutamente y de manera, digamos, irresponsable llevaron al país al borde del abismo, él desde la tribuna todas las mañanas los pone en evidencia y los menciona con nombre y apellido. Por eso que ha llegado a ser temible la mañanera por el hecho de que López Obrador los escracha públicamente, dice fulano de tal que hizo esto, o el periodista tal que cobra tanto, que tiene propiedades en tal lado, que ha hecho esto, que recibía, y ponen en un pizarrón todas las barbaridades que han hecho, o sea, con mucha información. También es una forma de escracharlo, porque ¿cómo se sacan ese San Benito? Y sobre todo con evidencias comprobables, o sea, con documentación. Entonces, en todos lados hay escraches distintos con menciones o nombres diferentes. Nosotros en latino, en el Sudamérica, que es de donde partió la palabra, o sea, la palabra escrache parte de la zona del Río de la Plata. Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, de ahí parte el vocablo escrache. Ahora bien, ¿cuál es la función cultural del escrache? Y es bastante reducida, no es una expresión que el sembrar odio, porque generalmente en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, el escrache está dirigido a figuras políticas. Entonces es un direccionamiento con un mensaje de odio, no es un mensaje de evidencia de un reclamo, sino que es una denuncia, un castigo. O sea, se convierte el escrachador, cuando se habla de periodismo, por supuesto, se convierte en un fiscal. Pero hay escraches que meritan ser estudiados. O sea, es el pueblo en la calle, generalmente es eso, el pueblo en la calle que por algo se está manifestando. O sea, son resortes que la sociedad va creando para convivir a veces en momentos de muchas dificultades, de muchas adversidades. Y claro, eso uno pregunta, cuando ven que se producen esos fenómenos, uno pregunta, bueno, este escrache o esta manera de denunciar, ¿a quién afecta y a quién beneficia? Y claro, generalmente son más los afectados que los beneficiados con un escrache, porque un escrache en una ventana, en una puerta, en un shopping center, en una esquina, en un comercio, en una oficina, pues es un escrache que tendría el efecto de que el que está en la oficina, dentro de la oficina, el funcionario o la persona a escracharse, pues sentiría un remordimiento, sentiría una afectación, tal vez lo obligaría a rever sus procedimientos, en fin, pero toma una dimensión exponencial cuando el escrache es divulgado. Y entonces, generalmente, el que divulga es el que se siente afectado. O sea, nunca el escrache va a beneficiar al que va a reclamar. El que va a reclamar siempre se va a convertir el escrache en un delito. O sea, que castiguen. ¿Por qué permiten eso? Incontrolados y ya le empiezan a sacar toda la historia. Eso es el que comercia con el escrache, que es el producto que vende.
Pero el que produce el reclamo carga con todas las culpas. ¿Cómo va a estar faltándole el respeto, insultando a ese señor, a ese funcionario, a esa personalidad? Hay veces que la personalidad merece ser escrachada, porque hay comprobantes serios, pero muchísimas veces se escracha a alguien que no tiene nada que ver en el entierro. Generalmente hay... ¿Por qué? Porque hay, paralelamente al escrache, hay una organización. Por ejemplo, hay una cantidad de escraches que se producen, que parten de jueces y fiscales que inventan un proceso contra un determinado funcionario que políticamente afecta los intereses de esas minorías selectas, que han cultivado, que han medrado, que han corruptamente manejado los grandes intereses de la nación. Entonces esos escrachados tienen sus defensores en jueces y en fiscales, que reaccionan en una forma muy profesional y se sienten agredidos. O sea, hay empresas que se sienten agredidas porque han sido escrachadas, y hay otras que, y a eso es lo que queremos referirnos nosotros, que ahora están tratando de poner parámetros, o sea, saben que están expuestas, y antes que se produzca un escracho contra la empresa y contra los que generan la reacción, quieren poner paños fríos. De eso es el tema que vamos a hablar hoy, por ejemplo. Y es precisamente en esos momentos cuando el escrache empieza a tener vulnerabilidad, es cuando ellos ponen distancia, o sea, ellos no se quieren comprometer. O sea, un periodista está haciendo una acusación o está develando una posible actuación de un funcionario, y el periodista desbocado defendiendo la posición que él representa se tira con información falsa o con proyectos o propósitos nefastos que lesionan el interés de la gran mayoría. La empresa no quiere hacerse cargo de eso. La empresa quiere cubrir su responsabilidad diciendo no, nosotros no nos hacemos responsables. Pero cuando ya el periodista tiene un determinado nombre, o sea, no se olviden que hay periodistas que trabajan de agentes de la extrema derecha, que domina esa minoría, que domina todos los factores de poder. Entonces no le puede decir una empresa determinada a un periodista estrella, no, usted no diga esto. Porque le va a decir el periodista, no, o va a renunciar y va a ser un escándalo grande, como acaba de suceder con una periodista en una emisora de televisión argentina. O sea, la empresa quiso salvar la ropa, o sea, no quiso comprometer porque iba a hacer una entrevista o iba a hacer un reportaje o algo así que comprometía lo que la empresa, o sea, lo que esa estación televisora iba a decir en contra de un determinado funcionario. Entonces salió la empresa a decir, nosotros no compartimos, no queremos a nadie, y ese programa se levanta. O sea, ya empieza una cosa muy buena, que es la que nosotros tenemos que visualizar para poner en contexto con la realidad. O sea, las empresas que hasta ahora fueron funcionales a esa extrema derecha que ha producido todo lo que ha producido a lo largo del tiempo y que todavía sigue representándolo en políticos y en funcionarios y en jueces y fiscales, o sea, todo el poder judicial, ya las empresas quieren no sentirse comprometidas. O sea, ellos no quieren ser parte de un escrache a los poderes que ellos de todas maneras, a veces ellos viven de esos poderes porque reciben pautas publicitarias, o sus funcionarios son amigos de ese poder, entonces no se quieren enfrentar. Entonces, ahí el escrache es cuando toma una división o una visión distinta. Es decir, si nosotros lográsemos que todas las empresas, resguardando sus derechos y resguardando sus intereses, le pongan coto, le pongan límite o le pongan contenidos a esos periodistas desbordados,
estaríamos ganando una cantidad de posibilidad muy, muy concreta porque se acabaría con la mentira. O sea, hay periodistas que especulan con la mentira y son respaldadas por jueces y fiscales. O sea, que crean un mundo artificial y son ellos los que escrachan a los que realmente están en necesidades reclamando justicia. Entonces, es muy, muy interesante este tema del escrache, sobre todo, estoy hablando de Latinoamérica, de Sudamérica, que es donde está esto en contexto ahora deslizándose un hipotético cambio. Es posible, vamos a ver cómo resulta. Pero otra cosa es el escrache mediático, el escrache mediático gerenciada por jueces, por fiscales, por periodistas. Entonces ese escrache mediático tiene otra línea, otra visión, no tiene el contenido que representa el escrache del agredido socialmente. O sea, es complicado este tema del escrache porque es una herramienta que no está regulada. Es una herramienta que es producto de la reacción del instinto en las masas. Y el otro es una condición de habilidad de truculento para manejar una situación publicitaria a nivel político. O sea, una persecución ideológica, por ejemplo, manejada por periodistas, por instituciones o corporaciones de comunicación y jueces y fiscales, tiene otro contenido. O sea, son escraches los dos, pero son contenidos porque defienden intereses distintos. Y un escrache de una gente reclamando trabajo o reclamando un sueldo o reclamando determinada justicia es una cosa, y un escrache que te está inventando una historia nefasta para generar una reacción negativa contra un determinado proyecto político es otra. Nosotros estamos padeciendo las dos simultáneas en Latinoamérica y no está regulado, como decía, en nada, y está liberado que ahora, afortunadamente, pareciera que las empresas, porque van a afectar sus intereses, entonces ellos quieren no correr el riesgo de que una empresa o una estación de televisión o un diario o una estación de radio se convierta en un enemigo público número uno, fácilmente de poder ser identificado y publicitada. O sea, que corren riesgos y además lo que generaría el repudio generalizado de la población. Entonces salen las empresas ahora a decir, no, en esto no me meto. O sea, nosotros, o levantan directamente un programa como acaban de hacer en Argentina. En Argentina acaban de levantarle un programa a una periodista que se caracterizaba por ser agresora consuetudinaria contra el Estado, contra el gobierno, contra los funcionarios públicos. Y le daba pauta a todo el desmadre de la televisión basura. O sea, era una cloaca ese tipo. Y hay todavía muchos programas que son cloacales en la información. Por lo tanto, nosotros como pueblo vemos con buenos ojos que las empresas corporativas empiecen a tomar carta de responsabilidad en el asunto. O sea, que no se deje todo librado a la voluntad de gente resentida o comprada o alquilada, que son los periodistas, que se presten a una desestabilización. Entonces nosotros vemos con buen beneplácito, con buenos ojos, que las empresas entran a participar en este tema y que sean respetuosos, que las hagan de verdad con honestidad, no que para cambio de que yo no te tire basura con los periodistas todos los días, me das tal o cual contrato o tal prebenda o tal autorización para, en fin, no, tampoco eso. O sea, no estamos cambiando figurita acá ni estamos adivinando la suerte. Tenemos que luchar todos en conjunto por honestidad en la administración generalizada de los intereses del Estado y de su pueblo, y de los pueblos. Entonces, eso es muy importante que la empresa tome conciencia, pero como digo, no tomarlo como una mercancía de cambio, eso es otra cosa importante. Y algo que también, por supuesto, debiéramos nosotros cuidar o buscar,
que se termine con la impunidad de los periodistas, del periodismo, porque no puede ser que un periodista salga como un desaforado a tirar rayos y centellas contra todo lo que se está haciendo. O sea, no se trata de imponer un control de prensa o una mordaza a la opinión, sino que sean objetivos y que tratar de que ese periodismo que comercia con los intereses de la gran mayoría de los pueblos, no lo traten al pueblo como un tonto de que le hacen creer cualquier cosa, o que ellos, porque se benefician ellos, que reciben sueldos astronómicos, con tal de destruir cualquier posibilidad de entendimiento, o sea, de cualquier proyecto positivo que sea pensado para la gran mayoría de marginados sociales. No va a haber un periodista que lo va a aceptar y va a decir qué buena idea, qué buena posibilidad, esperábamos esto, lo recibimos con beneplácito, qué bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de ayudar a este proceso, ojalá lo hagamos bien, en fin, que ayuden a construir unas posibilidades, no que ni bien aparezca una idea, la que fuere. Ellos se lancen desesperadamente defendiendo sus intereses, sus sueldos y sus prebendas, y que tiren pues, todo esté mal. Entonces, todas esas cosas son cosas que nosotros hemos ido ganando. Son todas cosas que hemos ido ganando y que, bien administradas, nos pueden llevar a resultados óptimos. Y ese es el objeto de la comunicación esta, para poner en evidencia o en contexto qué es el escrache. O sea, quién se beneficia y quién se perjudica, y si realmente habría que fomentarlo. O sea, hay escraches de toda índole. Yo tengo incluso un recuerdo de un escrache, allá fue por este es bueno porque es histórico, un escrache que le hicieron a Perón, en Caracas. Nosotros habíamos ido a la Sears, una empresa muy grande, en Caracas, a comprar el General Video, a comprar muebles, hay unos mueblecitos que los compramos muy precarios, porque decían, nuestra vida de gitano, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Y de repente se presentan tres mujeres, andamos en la Sears viendo cosas y todo, el general Martínez, Isabelita y yo, andamos los cuatro, y de repente se presentan tres mujeres que después supimos que eran las esposas de los funcionarios de la Embajada Argentina, y lo escracharon a Perón, le dijeron un montón de insultos y barbaridades. Martínez quiso avanzar y Perón lo agarró del brazo y dijo, no, déjelo, porque quiso gritarle, sin defender Martínez, Rodolfo Martínez Martincho, que era el compañero que estábamos nosotros ahí, y Perón lo agarró del brazo y dijo, no, déjelas. Y se fueron murmurando, magullando sus odios. Y yo sentí ese escracho, sé lo que se siente. Y el general después le dijo, pero qué injusticia. Tienen derecho, dijo, déjela, tienen derecho. Que digan la verdad se impone por encima de todo eso, dice. Nosotros tenemos verdades para esgrimir, no se preocupen, dice. Bueno, vamos a seguir comprando cosas. O sea, yo sentí un escrache en un determinado momento. Claro, esta es historia, pero lo pongo porque para que sepan toda la dimensión exponencial que tiene la posibilidad de un escrache. Espero que este tema que hemos tratado hoy sea un poco ilustrativo. No te voy a decir que te enseñe nada, sino que sea ilustrativo, y ojalá que el escrache a futuro sea constructivo, porque en la medida que logremos que el escrache, o sea, el reclamo justo por algo que realmente se lucha, tiene que ser constructivo, no puede ser violento, ni mucho menos insultos ni nada, tiene que ser con pedidos concretos y con presencia de algo sensato, para que nadie pueda juzgar al que va a escrachar, o sea, el que va a reclamar o el que va a hacer un pedido de justicia porque se siente agredido, porque se siente explotado, porque se siente marginado socialmente.
Entonces, el escrache tiene que ser muy bien atendido por el funcionario, por el poder, y mucho menos que intervenga la policía y que termine con un desastre, porque ese es otro problema que también abre las puertas al escrache, que sea la reacción violenta de las autoridades, porque el escrachado o el gobierno manda a reprimir a una manifestación o a un grupo que está escrachando. Entonces es muy importante tener la habilidad para entender este proceso, este fenómeno, y manejarlo de la mejor manera posible y obtener resultados concretos en beneficio de la convivencia de nuestra sociedad. Mañana, por supuesto, que seguimos hablando de los temas que nos interesan y que a lo mejor sirve en algo, a lo mejor no tiene ninguna importancia, pero nosotros tenemos que tratar de ocuparnos de todo lo que nos preocupa. Y eso es parte de esto. Te mando un gran abrazo, ya sabes, mañana estamos en cualquier bosque de estos.